Qué gusto, hermanos, poder estar otra vez conectado con ustedes este día sábado. Como verán, el fondo no es el mismo de siempre. Lo estoy haciendo desde el sur en mis vacaciones, pero eso no nos priva de poder compartir y estar juntos y también recibir una lección de la palabra del Señor. Así que quiero poder comenzar orando y pidiendo a Dios que sea dirigiendo todo esto que Él nos va a ministrar y que sé que será de bendición para tu vida como lo ha sido también para la mía. Así que te invito a que oremos al Señor. Padre del cielo, te damos gracias, Dios, porque eres un Dios bueno, porque nos sigues hablando donde quiera que estemos, Señor. Estemos en nuestra casa, hayamos regresado al trabajo, estemos por comenzar el día o en las vacaciones como lo estoy yo en estos momentos. Pero aún así, Señor, tú nos sigues ministrando, sigues hablando a nuestros corazones y tienes una palabra fresca, Dios, que haga que nos desafíes a diferentes cambios, a diferentes transformaciones en nuestro carácter y en nuestra forma de actuar, que nos hagan cada día más semejantes a Cristo. Y hoy día es esta la palabra que vamos a compartir, una nueva lección, Señor, que nos va a desafiar a seguir avanzando en la fe y a seguir pareciéndonos cada día más a ti. Queremos, Señor, bendecir tu corazón como tú has bendecido el nuestro. Queremos ahora que tu palabra hable a nosotros, Señor, y nos sea ministrando. Gracias, Padre Celestial. En tu nombre, Jesús. Amén. La semana pasada terminamos con esta serie de mensajes que hablaba sobre lo que buscaba Dios de nosotros. Y ahora Dios quiere hablarnos sobre una nueva serie de mensajes que he titulado, y es bastante sencillo, el Sermón del Monte. Este sermón que se sitúa tanto en Mateo capítulo 5 como en el libro de Lucas y que habla acerca de las enseñanzas del reino para que tengamos un corazón que nos permita vivir socialmente y también como cristianos vidas en paz y totalmente activas. Así que estas lecciones del Sermón del Monte nos van a permitir conocer los principios del reino de Dios. Y quiero comenzar con una primera parte que va a ser la sección de las bienaventuranzas, que si tú abres tu Biblia en el capítulo 5 de Mateo, que va a ser nuestro texto base, vamos a encontrar ahí estas enseñanzas que Jesús compartió para que pudiéramos nosotros vivir a través de estos principios. El domingo el pastor nos ha estado enseñando acerca de los atributos del fruto del Espíritu. Atributos que debemos nosotros vivir y manifestar para poder mostrar y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Pero estas enseñanzas no son solamente buenas costumbres o buenos consejos o lo que pareciera ser el rango máximo de una élite espiritual, sino que son atributos que deberían estar en nosotros los cristianos y que deberíamos estar constantemente reflejando en nuestro vivir. Eran el modelo de Cristo y deben ser también el modelo de nuestra vida. Así que vamos a hablar acerca de estos principios. Nuestra serie de mensajes se va a llamar el Sermón del Monte y esta primera etapa, las bienaventuranzas. Así que quiero invitarte a este capítulo 5 de Mateo y vamos a leer los primeros 5 versos que dicen así. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estos principios, estos atributos, estas enseñanzas que son parte del Sermón del Monte y que comienzan con las bienaventuranzas, son parte de la enseñanza que el Señor comenzó a hacer al principio de su ministerio público. Este ministerio comenzó aproximadamente a los 30 años de vida de Jesucristo. Y 30 años antes, toda su niñez, su adolescencia, juventud, su juventud más adulta, fue desarrollando estos mismos atributos que él pudo luego enseñar. No es por menos que el mismo Padre, cuando Jesús fue bautizado, dijera, este es mi Hijo amado en quien me complazco, quien causa en mí complacencia. Y esto es importante porque ver que Jesús tuvo esta respuesta de parte del Padre a los 30 años, habla directamente que toda su vida fue constantemente agradando a su Padre y fue parte de su crecimiento espiritual. Así que al llegar a los 30 años, ya Jesús ya estaba manifestando en su vida todos estos atributos que luego enseña en el Sermón del Monte. Y vamos a ver hoy solamente 3 de los primeros principios para poder adentrarnos en el carácter del cristiano que debemos nosotros también desarrollar.
Pero es importante esto. Mateo capítulo 4, verso 17 habla de que Jesús comenzó a enseñar estos principios en su forma de actuar. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estos principios del Sermón del Monte son los principios que nos ayudan a entender cómo debemos vivir para ser parte del reino de los cielos. Pero también de ese reino que está aquí en la tierra, se manifiesta aquí en la tierra, entre nosotros. Mateo 4:23 luego dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que este Sermón del Monte es una declaración de intenciones de lo que es el reino que se estaba inaugurando en medio de los judíos. Y todo esto al principio o al comienzo del ministerio público de Jesús. ¿Cuál es el propósito del Sermón del Monte? Retratar el arrepentimiento, o como su palabra en griego lo describe, la metanoia, de todo aquel que quiere ser parte de este reino, pasar de las tinieblas al reino de Dios. Este arrepentimiento, esta transformación es parte de las enseñanzas de los principios del Sermón del Monte y pertenecen a la manifestación del reino. Pero antes de que nos adentremos en las bienaventuranzas, quiero hablarte de 3 preguntas que debemos responder. Una de ellas es, a las personas que se les describe, las cualidades que se elogian y las bendiciones que promete estos principios del Sermón del Monte. Primero, ¿a qué personas describe este sermón y las bienaventuranzas en sí? Describe no, como te decía en un principio, a la élite espiritual. A veces creemos que estos atributos solamente los tienen los más osados espiritualmente, los que más han leído la Biblia, los que más comunión tienen con Dios, pero la verdad es que en ti y en mí tienen que estar todos estos atributos. No podemos nosotros hacernos desentendidos de lo que Dios exige que haya en nuestras vidas. No es solamente para el pastor que estos atributos se deben desarrollar. No es solamente para los hermanos que más tiempo llevan en la iglesia. Es también tu responsabilidad y mi responsabilidad que los atributos del Sermón del Monte y las bienaventuranzas en sí sean desarrolladas. No son solamente 8 características que debemos alcanzar, una u otra o las que más podamos. Son 8 características que deberían estar en nosotros. Así como te he mencionado que el fruto del Espíritu, que no son 9, es un fruto del Espíritu, a través de 9 atributos debería estar completo en nosotros y no parcial. También estos 8 atributos o características o enseñanzas de las bienaventuranzas deberían estar en nosotros. Y eso es lo que hoy día vamos a desarrollar a través de las 3 primeras. Así que no existen 8 tipos separados o distintos de discípulos. No existen mansos por un lado y pobres en espíritu por otro. No existen misericordiosos por un sector y perseguidos por otro. Tenemos que desarrollar todos estos atributos. Estas bienaventuranzas se tratan de cristianos que son mansos y misericordiosos a la vez, que tienen una pobreza de espíritu y además tienen un corazón limpio. O que lloran y tienen hambre, que pacifican y soportan la persecución. Así que no es una élite espiritual, es el desarrollo espiritual que tú y yo sí o sí debemos alcanzar. Así que, como los 9 aspectos del fruto del Espíritu, estos 8 aspectos de las bienaventuranzas tenemos que nosotros empezar a desarrollarlas en nuestra vida cristiana. ¿Cuáles son las cualidades que elogian estas bienaventuranzas? Luego vamos a hablar qué significa y qué proyecto o qué propósito tienen. Pero las cualidades que se elogian, a diferencia del haber y del tener, Jesús destaca la búsqueda, Jesús destaca la necesidad, los padecimientos, la entrega, el sacrificio. Si te das cuenta y lees en detenimiento estos pasajes, habla acerca de aquellos que están necesitados, aquellos que están buscando, aquellos que están sufriendo, aquellos que han dejado todo para recibir algo, pero algo que tiene mucho más valor. Así que las cualidades que aquí están descritas por Jesús no son meramente estados espirituales, sino que son algo más. Y vamos a hablar qué es ese algo más. La pregunta es, ¿por qué estas características son dignas de elogio? Porque quienes tienen estos atributos
Son un grupo claramente definido que marca la diferencia del resto. Son bendecidos por Dios porque han decidido dejarlo todo para alcanzar este bien mayor, este propósito mayor, este valor supremo. Y por eso viene una tercera parte que son las bendiciones que se prometen. ¿Qué bendiciones prometen estas bienaventuranzas a aquellos que la alcanzan? Primero, la palabra bienaventurados, que es la palabra en griego makario, significa literalmente feliz. Estamos hablando de feliz. Bienaventurado es feliz o dichoso. Así que también tenemos un doble pensamiento que debemos empezar a modificar. Pensamos que todas estas son solamente exigencias para tener la aprobación de Dios, pero olvidamos que en base a la palabra feliz también son las enseñanzas para que tengamos una vida espiritual, social y mental tranquila, para que sea beneficioso para nuestro diario vivir. Hemos perdido la perspectiva del gozo en el cumplimiento de los consejos de las bienaventuranzas. No debemos ver las bienaventuranzas solamente entonces como deberes éticos o principios espirituales, sino que también son 8 actitudes emocionales que nos van a permitir alcanzar el gozo de Dios y la dicha de Dios en nuestras vidas. Eso es lo importante. ¿Quieres tener vida dichosa? ¿Quieres tener una vida feliz? ¿Quieres vivir en sociedad tranquilamente y con gozo? Bueno, las bienaventuranzas te van a permitir también vivir una vida en comunidad que sea tranquila, en paz y con pleno gozo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere también desarrollar en tu vida. Las bienaventuranzas de Jesús son un efecto y son en efecto la fórmula para la salud espiritual del cristiano. Entonces, ¿en qué consiste la bendición de estas bienaventuranzas? Bueno, las personas que actúan de esta forma van a poseer el reino de Dios, van a heredar la tierra, van a alcanzar consolación, van a ser saciados de su hambre, van a recibir la misericordia de Dios, van a ver a Dios o van a ser llamados hijos de Dios. Por cada bienaventuranza cumplida hay una promesa de bendición de Dios para tu vida. Qué interesante, ¿no? Si hablamos del fruto del Espíritu como la manifestación plena del Espíritu Santo en nuestras vidas, cada uno de los cumplimientos de las bienaventuranzas trae consigo una bendición como parte de la promesa de Dios. Entonces la recompensa celestial es grande y todas estas bendiciones vienen juntas. Pero reitero, no es una, dos o tres o parcialmente estas bienaventuranzas las que deben ser cumplidas, sino que son todas en su conjunto para desarrollar vidas espirituales agradables al Señor. Entonces, ¿cuándo se van a hacer cumplidas o efectivas estas bendiciones de las bienaventuranzas? ¿Será para el futuro? ¿Será para el hoy? La respuesta es ambas. Las bendiciones son para hoy y las bendiciones son para el futuro. Por eso existen palabras como recibirán consolación o serán llamados hijos de Dios. Pero también hay respuestas para el día de hoy. Y quiero hablarte de estos 3 primeros atributos de las bienaventuranzas. La primera de ellas está en el versículo 3 y es los pobres en espíritu. Si ya haces un poquito de memoria, recordarás que hablamos de esto hace unas 2 o 3 semanas atrás. ¿Qué significaba pobreza de espíritu? Pero hoy día lo vamos a ver un poquito más en detalle. Ser pobre realmente o literalmente significa tener una necesidad visible. La pobreza hoy día la asociamos con aquellos que no tienen o les hace falta lo suficiente para vivir. Existe la diferencia entre vivir y sobrevivir. Y aquel que está en pobreza solamente sobrevive o vive el día a día. Pero la pobreza en el Antiguo Testamento estaba asociado a diferentes rasgos. Algunos de ellos indicaban que la persona vivía en pobreza porque había estado en pecado, porque ya no tenía el favor de Dios. También se entendía la pobreza como una misión y una necesidad social, en donde es el mismo pueblo que tenía que hacerse cargo del que estaba menesteroso, del que tenía una necesidad visible. Pero con el tiempo en el Antiguo Testamento se empezó a visualizar
que aquel pobre también dependía de Dios y tenía su confianza puesta en Dios. Así que fue evolucionando el concepto de pobreza al entendimiento de aquel que dependía absolutamente de Dios y vivía solamente a través de la providencia de Dios. En este caso, la providencia de Dios hace feliz o gozoso al pobre. Pero, ¿qué habla la Biblia acerca del pobre de espíritu? Está hablando de aquel que reconoce que tiene una necesidad de Dios. Aquel que puede decir, yo necesito de Dios y sin Él nada soy. Qué interesante que Juan capítulo 15, versículo 6 nos diga que separados de Dios no podemos hacer nada. Y ese entendimiento y comprensión nos ayuda a entender que aunque materialmente lo tengamos todo, en nuestro interior necesitamos cada día más de Dios. Estamos cada día más necesitados de la presencia de Dios. Necesitamos estar en comunión constante con nuestro Creador. Entender eso y comprender eso nos habla de la pobreza de espíritu. Y la palabra nos dice que son felices, dichosos los que reconocen su pobreza de espíritu. Qué interesante es esta bendición de Dios. Y vamos a ver sobre ella. Entonces, cuando reconocemos esta pobreza, vamos a entender nuestro acercamiento espiritual con quien es capaz de saciar esta pobreza espiritual. Salmos 34, 6, el mismo David dice lo siguiente: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. La respuesta al pobre era la misericordia de Dios. La respuesta al que tenía necesidad era la providencia de Dios. Y podemos entender que en medio de nuestra pobreza es Dios quien suple nuestras necesidades. Y no estoy hablando aquí de necesidades materiales, de las cuales sí Dios suple, de las cuales Dios sí está preocupado. Hablo de las necesidades espirituales, de más y más de la presencia de Dios, de más y más comunión con Dios, de más y más acercamiento con el Señor, de más estrechez de nuestro corazón con el corazón del Padre. Esta intimidad espiritual que tú y yo deberíamos desarrollar es parte de la pobreza de espíritu que Dios nos está pidiendo que podamos nosotros alcanzar. El pobre entonces en el Antiguo Testamento es aquel que está afligido y es incapaz de librarse por sí mismo. Mira a Dios en búsqueda de salvación y al mismo tiempo reconoce que no tiene derecho a ningún reclamo. Isaías 41, 17 y 18 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Está seca de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en las tierras secas. Qué interesante cómo Dios se preocupa del pobre. Ahora, imagínate cómo Dios se preocuparía de tu necesidad espiritual si reconoces esta pobreza en tu interior. Pero pobreza tampoco significa me voy a alejar de Dios para que Él me vuelva a llamar y vuelva a suplir mi necesidad. Pobreza es necesidad constante, es reconocimiento de la necesidad. Aun cuando busco de Dios, necesito más de Dios. Esa dependencia es parte de la pobreza espiritual. Me gusta mucho más como también lo dice Isaías 61:1, que es una promesa de parte de Jesucristo, el Mesías, que fue cumplida y sigue siendo cumplida hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Esta promesa de parte de Dios para bendecir y satisfacer a los pobres es aquella que hoy día se replica en nuestras vidas. Si reconocemos esta pobreza, Dios la suplirá. Este aspecto es reconocer entonces nuestra pobreza espiritual sin nada que ofrecer que nos ponga en una posición de demanda, sino que de bancarrota espiritual. Necesitados, menesterosos, hambrientos de Dios. ¿Podrías tú reconocer esta necesidad en tu corazón? ¿Podrías tú decir, necesito más de Dios hoy? Si eres capaz de reconocer esto, ten por seguro que Dios va a saciar esa necesidad. ¿Te acuerdas de esta mujer samaritana ahí en el pozo? Que el Señor, luego de pedirle agua,
le ofreció agua viva y le dijo, ¿no vas a necesitar más de esto? Esta mujer entendió al principio que era agua tal y como la conocemos, pero luego comprendió que esta saciedad de sed iba mucho más allá que el agua. Necesitamos esta saciedad de parte de Dios. Necesitamos que Él supla esta necesidad en nuestro interior por más y más de su presencia. Así que el reino es dado a los pobres. ¿Para quiénes es el reino de Dios? Para los que reconocen su pobreza espiritual. No es a los ricos, no es a los que tienen todo que dar, es a los que están en debilidad, a los que no podemos más. ¿Por qué la referencia de dar el reino a los pobres? Porque para adquirir el reino de Dios no podemos ofrecer nada de este mundo. Es para aquellos que aceptan humildemente por la gracia de Dios, que es quien otorga todas las bendiciones. Reconocer que de Dios proviene todo lo que tenemos, reconocer que Él es nuestro proveedor, que Él es quien nos sustenta, que Él es quien nos mantiene, es reconocer también que Él es quien puede darnos el reino. No podemos adquirirlo por nosotros, nada de lo que hagamos nos va a hacer alcanzar el reino, solamente comprender que si necesitamos de Él y lo reconocemos, Dios suple eso con el reino. Este es uno de los problemas que también tuvo una iglesia muy conocida para nosotros en el libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Ellos se auto reconocieron como ricos, enriquecidos, que no tenían necesidad, que no les hacía falta nada. Pero mira qué dolorosa la descripción que Dios mismo hace de esta iglesia, diciéndoles: ustedes son pobres, están enceguecidos, no reconocen que tienen necesidad. Pero la verdad es que ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Qué interesante descripción, contraria a cómo ellos se autopercibían. Ellos decían: no, nos hemos enriquecido, ya no tenemos necesidad de nada. Y Dios les dice: ustedes son pobres, no se dan cuenta que sí tienen necesidad, no se dan cuenta que están alejados, no se dan cuenta que realmente son desventurados, son miserables. Imagínate Dios diciendo eso de la iglesia de la Odisea, cuando ellos se autopercibían totalmente distintos. Nada de lo que tengamos, que podamos ofrecer, nos va a ayudar a alcanzar el reino, si no es por la misericordia de Dios quien lo otorga. Por eso Dios nos pide que tengamos un corazón humilde para alcanzar el reino. La concepción final de esta condición es lo que dijo una vez Spurgeon, y lo dijo de la siguiente forma: la forma de elevarnos en el reino es humillándonos en nosotros mismos. El segundo aspecto de estas bienaventuranzas o estas dichas es para los que lloran. En el versículo 4 se nos habla acerca de los que tienen esta condición espiritual. Esta bienaventuranza se podría traducir literalmente como felices los infelices. Parece una paradoja, ¿no? ¿Cómo pudiera haber felicidad en la infelicidad? ¿Cómo pudiera haber dicha en la tristeza? No tiene mucho sentido, al parecer, pero realmente podemos hacernos esta pregunta: ¿qué clase de aflicción puede producir tal nivel de gozo para quienes experimentan esto? Esto es una compleja paradoja en nuestro pensamiento, pero es difícil de entender para el mundo, no para nosotros, que podemos comprender los misterios de Dios. Así que este es una promesa de consuelo, pero no es un consuelo para aquellos que han perdido un ser querido, o no es consuelo para aquellos que han perdido algo de valor, sino que es más bien una comprensión de consuelo para aquellos que están apartándose del pecado, que no quieren vivir sometidos por el pecado, sino que quieren vivir perdonados y aliviados de esta carga del pecado y agradando a Dios en su forma de vivir. En palabras más sencillas, es el resultado del arrepentimiento. El arrepentimiento trae gozo, trae dicha, trae paz, pero el proceso anterior de reconocer que somos pecadores trae llanto. Así que este segundo principio de las bienaventuranzas es: felices los que reconocen que son débiles, que reconocen que hay pecado, que tiene que ser perdonado por Dios, pero en el proceso del arrepentimiento, y que somos perdonados, que somos contritos por el pecado, recibimos el perdón, y ese perdón trae gozo. Así que mientras la debilidad, el reconocimiento de nuestra debilidad en el primer principio
en aquellos pobres de espíritu, es parte del proceso que nos empuja al arrepentimiento, el resultado final del perdón es el que nos trae consolación. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que reconocen su pecado, porque serán perdonados. Bienaventurados los que reconocen que son débiles delante de Dios, porque recibirán el consuelo, el respaldo, la ayuda de parte de Dios. ¿Te das cuenta cómo todo esto tiene sentido? Esta metanoia, este arrepentimiento, esta transformación de nuestros corazones nos va a ayudar a entender que necesitamos de este empujón de Dios para cambiar nuestra manera de vivir. No podemos vivir sometidos por el pecado, sino que debemos ser constantemente transformados en nuestra manera de pensar. Como dice Romanos, para que podamos de esta manera comprender la voluntad de Dios. Así que, como también dice Hebreos capítulo 12, no podemos vivir corriendo esta carrera con este peso de pecado, sino que debemos despojarnos de él para vivir o para correr esta carrera con tranquilidad, con paz, con paciencia. Pero para esto debe haber esta transición del pecado al arrepentimiento y del arrepentimiento al perdón. Este es el consuelo que Dios promete. Porque este proceso también fue vivido por diferentes personajes de la Biblia, pero quiero leerte el de Esdras, capítulo 10, verso 1, que dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Por qué lloraba el pueblo de Israel? Porque se había dado cuenta que se habían alejado de Dios, que ese proceso que ellos vivieron en el exilio, ese cautiverio que ellos vivieron por 70 años en Babilonia, era producto del pecado. Pero ahora habían vuelto, Dios les había perdonado. Y ellos estaban llorando porque estaban en este proceso de arrepentimiento y de volver a hacer las cosas nuevas. Pero Dios, en este mismo proceso, levanta al pueblo de Israel, permite que puedan construir un nuevo templo donde la presencia de Dios iba a manifestarse otra vez, conocido como el templo de Zorobabel. Y además le permite levantar a Israel nuevamente las murallas de Jerusalén para vivir en paz y confiadamente. Este proceso lo vivió el pueblo de Israel porque entendió que debía arrepentirse. Así que lloraban por el pecado, pero a la vez recibieron la consolación de parte de Dios. Así que los cristianos de hoy no debemos dejar de darle importancia al pecado. Debemos reconocer el pecado en nuestras vidas y alejarnos del pecado. Este proceso de llanto por el pecado y de consolación y alegría o gozo por el perdón es el que debemos vivir. Cada vez más apartarnos del pecado para vivir el gozo del perdón. Es el perdón de Dios, la promesa del gozo y de la alegría que viene por consecuencia del dolor del pecado. La promesa del Consolador vendría para vendar, para sanar a los quebrantados de corazón. Isaías 40, versos 1 y 2 dice: consolaos, consolaos pueblo mío. Dice vuestro Dios: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es decir, la consolación viene como consecuencia del perdón. La consecuencia del perdón es la alegría y el gozo de la salvación de Dios. Así que la consolación para los que lloran es consecuencia del arrepentimiento producto del pecado. Y el tercer principio que debemos comprender o entender, el de los mansos, versículo 5. La palabra griega usada para mansos es praus, que significa literalmente suave, humilde, considerado, cortés. Incluso denota uno de los principios o atributos del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, o, también tú la debes conocer, es el dominio propio o el autocontrol. Muchos atribuyen la mansedumbre a ser alguien débil, a ser alguien sin carácter, a ser alguien que no puede hablar por sí mismo, no puede tomar decisiones. Alguien manso es alguien quizás sosegado para la sociedad, pero la verdad es que alguien manso es alguien que tiene una firmeza y una madurez espiritual y del carácter tan grande que puede incluso actuar con humildad cuando los demás
lo tratan de una manera distinta. No es debilidad, al contrario, es firmeza, es autocontrol. Si me ofenden, la respuesta natural de la sociedad es respóndele de la misma manera. La respuesta natural de aquel que está autocontrolado o dominado por el espíritu es tener paz. Qué interesante que Proverbios diga que la respuesta blanda hace que el conflicto se mitigue, que la respuesta sencilla, la respuesta que no busca pleito, hace que el conflicto se termine. Qué interesante consejo, pero solamente puede entregar una respuesta blanda aquel que es firme en su carácter. Así que la mansedumbre es firmeza, no debilidad como nos ha enseñado o como ha interpuesto la sociedad. La mansedumbre es una actitud para muchos tierna y humilde, pero además nos permite entender una autoconcepción o estimación de nosotros mismos. Ahora, ¿dónde está el problema? En que la gente que le falta mansedumbre no permite que los demás tengan una opinión de nosotros, de la forma que vivimos. La mansedumbre también es humildad para reconocernos a nosotros mismos, en lo que estamos bien, pero también en lo que estamos mal. Nos permite tener constantemente este arrepentimiento y este corazón que luego vamos a ver limpio delante de Dios. No por nada está dentro de dos atributos importantes de las bienaventuranzas. Pero es interesante esto. No por el azar la mansedumbre viene entre los que lloran y los que tienen hambre y sed de justicia. La forma de mansedumbre que aquí Cristo requiere es algo que tiene que ver con este orden. La verdad es que no estamos preparados para que otros piensen o hablen de aquello que es una debilidad en nosotros. Es fácil de ver debilidad en nosotros por nosotros mismos, pero no es fácil que alguien nos diga que nos hace falta algo, que no es fácil que otros nos digan que estamos fallando en algo, que nos enseñen, que nos reprendan, que nos digan en qué estamos mal. La mansedumbre incluso es capaz de comprender que la enseñanza de otros es para nuestro bien y no para ofendernos. Debemos tener un corazón manso para poder también recibir consejos, enseñanzas y reprensiones. ¿Quieres tú tener parte de cómo Dios moldea tu corazón? Tenemos que también recibir de Dios estas enseñanzas de parte de nuestros hermanos. En resumen, la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de nosotros mismos, la cual se manifiesta en nuestra actitud y conducta, que tendremos también respecto con los demás. Lo sorprendente es que los mansos van a heredar la tierra, van a recibir la tierra. Uno pudiera suponer que es lo opuesto, que ya la sociedad suele ignorar a los que son mansos, suele aprovecharse porque pareciera que son débiles, pero la verdad es que bajo los estándares de Dios no son los fuertes los que reciben herencia, sino que son los que reconocen su debilidad en Cristo. Me gusta mucho como lo dice Salmos 37, 1 y 3. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Mientras que el impío se jacta de su poder, y reconoce que lo tiene todo, y que su fuerza está en su propio haber, los mansos tienen confianza en el Señor. Un gran escritor, Rudolf Stier, dijo una vez: la renuncia a uno mismo es el camino para alcanzar las promesas de Dios. Debemos renunciar a nosotros mismos. Debemos renunciar a lo que creemos de nosotros, sino que debemos escuchar lo que Dios dice de nosotros. En qué estamos bien, en qué estamos mal. Y Dios usará también a nuestros hermanos para enseñarnos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. La mansedumbre nos va a ayudar a poder recibir este consejo, pero también a cambiar en aquello que estamos débiles. Entonces Dios hoy día nos ha hablado acerca de 3 atributos de las bienaventuranzas. Si estos están en nosotros, y deberían estar en nosotros, no tan solo vamos a ser aprobados por Dios, sino que vamos a vivir vidas dichosas, porque todo esto es felicidad. Felicidad para los que lloran, felicidad para los pobres de espíritu, felicidad para los mansos. ¿Quieres que esto esté en ti?
Pidámosle a Dios que nos ayude a desarrollar esos atributos para poder también tener este carácter que Dios busca en nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus sabios consejos para nuestro corazón. Queremos que nos ayudes, Señor, a poder vivir de esta forma, a poder desarrollar las bienaventuranzas en nuestra vida y a poder también agradar tu corazón en nuestra forma de vivir. Ayúdanos, Señor, permítenos reconocer nuestra debilidad, nuestra dependencia de ti y que te necesitamos por sobre todas las cosas. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Quiero bendecir tu vida y tu corazón como cada vez lo hago. Recuerda que el día domingo vamos a tener nuestro bloque infantil en la mañana a las 11:45 y a las 5 de la tarde nuestros pastores estarán compartiendo con nosotros un culto de alabanza, de adoración para nuestro Señor, donde seremos ministrados y donde podremos recibir más de la presencia del Señor para nuestras vidas. Bendigo tu corazón desde acá, desde el sur de Chile, con todo este calor que hay y quiero bendecir tu vida. Así que espero que estés muy bien. Chao.